Buen día a todos los hermanos. Muchas bendiciones para ustedes. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Santiago, capítulo 1. Bueno, mis queridos, la lectura dice así, vamos a leer desde el versículo 2. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hasta aquí nomás la lectura de hoy. Y hoy quería compartir esta reflexión, y si podríamos ponerle un título a esta reflexión, sería la que yo había pensado: no dividas tu corazón. Y tiene que ver con justamente un tema que muchas veces hace que nosotros seamos como las olas o las ondas del mar que van de aquí para allá, ¿no? Y muchas veces nosotros podemos llegar a sentirnos así, una inestabilidad, y puede que eso perjudique nuestra comunión con Dios y por ende nuestra asistencia a la iglesia, nuestra frecuencia con los hermanos, ¿no? Y a modo de reflexión, quería compartirles una historia como para que podamos nosotros de alguna manera visualizar esto. Y la historia es la siguiente: muchos conocemos, alguna vez hemos visto una boya. ¿Saben lo que es una boya? Es algo que está para marcarnos un límite, un lugar, y siempre está constantemente flotando en el agua. Es su particularidad, ¿no? Que flota para que pueda verse. Y esta historia tiene que ver con un niño y su papá que iban viajando y pasaban una gran tormenta, y las ondas del mar eran tan fuertes que muchas veces tapaban a la boya. Pese a la fuerte tormenta, la boya siempre lograba salir a flote y siempre permanecía en el mismo lugar. Y el niño le pregunta: papá, ¿pero cómo es esto posible? Y el padre le explica: mira, hijo, esa boya está sujetada a un ancla que está en el fondo del mar. Y es por eso que la tormenta no la puede mover, no la puede sacar. Y es por eso que la boya siempre va a salir a flote y no se va a mover ni para un lado ni para el otro. Y el niño le dice: yo quiero ser como esa boya, que siempre está firme. Y aquí nosotros podemos comparar esto que el niño dijo de una manera muy inocente: ser como esta boya. ¿Y qué tiene que ver el mar, la boya, con esto que acabamos de leer? Bueno, tiene algo que ver. Justamente nosotros, los cristianos, pasamos por pruebas que son necesarias. Muchas veces son difíciles, y déjame decirte que si no estás pasando por una prueba, o si no has pasado por una prueba,
sentite preocupado, porque todo cristiano pasa por pruebas, como vimos en el mensaje anterior que di, el cristiano tiene que ir añadiendo a su fe cosas para que vaya creciendo. Bueno, esas cosas se logran a través de la prueba, ¿no? La prueba es lo que a nosotros nos va a hacer crecer en la fe y es por eso que vamos a tener siempre pruebas. Ahora, si una persona está muy cómoda, muy relajada en su vida cristiana, debería sentirse preocupada, ¿no? Porque la prueba es parte de la vida del creyente. A mí me gusta compararlo con eso que dijo el Señor Jesús. Debemos tomar nuestra cruz y negarnos a nosotros mismos. La cruz cuesta y negarse a uno mismo también cuesta. Y es parte de la vida del creyente. Ahora, estas pruebas que vamos a pasar van a ir acrecentando nuestra fe y van a ir desarrollando, como vimos aquí, la paciencia. Uno muchas veces cuando habla de la paciencia o está en una situación de estrés, dice, ay Señor, dame paciencia. Y aquí nosotros podemos analizar esta frase, ¿no? Porque muchas veces nosotros no le decimos a Dios, Señor, ¿qué es lo que quieres que aprenda de esta prueba? Y al decirle, dame paciencia, le estamos diciendo, sacame esta prueba, no la quiero pasar, no quiero seguir en esta prueba. Y al decir eso nosotros simplemente no aprendemos nada. La idea de cada prueba es que nosotros podamos aprender y en vez de pedir paciencia, debemos pedir al Señor, como dice aquí, que nos dé a nosotros sabiduría, que Dios la da a todos, a todo el que la pida, sin reproche. Pero hay algo también que nosotros debemos tener en cuenta y es el gozo de saber que si estamos pasando por una prueba es porque algo estamos haciendo bien. Una prueba a nosotros nos va a ir indicando que el Señor quiere cambiar nuestra vida y cuando Dios quiere cambiar nuestra vida es para bien, es para nuestro bien. Dios conoce toda la historia, tanto el pasado como el presente y el futuro. Y cuando Dios nos quiere cambiar algo del presente es porque Él ya vio el futuro y nos está cuidando de algo. Es por eso que debemos tener gozo. Ese gozo tiene que ver con la confianza que nosotros tenemos en Dios. Y de esa manera le estamos diciendo a Dios, no importa lo que venga, Señor, yo soy completamente tuyo. Entregarnos a Dios en nuestro cuerpo, en nuestra mente y en nuestra alma, ¿no? De esa manera nosotros podemos experimentar gozo y no tristeza a la hora de atravesar una prueba. La prueba no solo va a desarrollar la paciencia en la persona y otros frutos como el amor, la paz, también van a desarrollar algo muy importante que todo cristiano debe tener y es la perseverancia. La perseverancia del cristiano es muy importante y yo no sé si alguno de ustedes habrá participado en una maratón, pero si no lo ha hecho, déjeme animarlo a que se anoten en una maratón, no con el objetivo de ganar, pero sí con el objetivo de experimentar el sacrificio a la hora de encarar esta carrera, de los altos y bajos que uno pasa mientras corre, un mar de pensamientos que a uno le empiezan a circular en la cabeza y también el deseo de abandonar la carrera, de decir, hasta aquí llego, ¿cuántos kilómetros voy? La mitad, no doy más, quiero abandonar. Pero por otro lado está el deseo, ya avancé tanto y me falta poco,
debo seguir. Y esa mezcla de pensamientos muchas veces juegan un papel importante en nuestra mente, porque por un lado el deseo de abandonar y por el otro el deseo de terminar la carrera. En la vida cristiana es lo mismo, porque para terminar esa carrera, esa maratón, para terminar nuestra vida cristiana, necesitamos perseverar. La perseverancia se va a ir desarrollando conforme pase el tiempo y vayamos superando las pruebas, obstáculos y demás. Es por eso que es importante que nosotros podamos pedir a Dios la sabiduría. Como dice aquí, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Y de dónde viene la sabiduría? Bueno, Proverbios es un libro que habla mucho acerca de la sabiduría. Y déjeme que busque aquí Proverbios 2. Pensé que me lo iba a acordar de memoria, pero no. Dice Proverbios 2:6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. En resumidas palabras, la sabiduría viene de Dios. Cuanto más tiempo pasemos con Dios en su palabra y en oración, más sabiduría vamos a adquirir y más fácil va a ser que pasemos estas pruebas. Y ahora aquí un versículo importante que a mí siempre me llama la atención y siempre me acuerdo, es el 8. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y muchas veces uno puede pensar en qué caminos fui inconstante, ¿no? Relacionado a metas personales, relacionados a la fe. Y el hombre, la persona, hombre y mujer de doble ánimo, tiene un corazón dividido. Tiene el corazón dividido entre Dios y las cosas del mundo. Tiene un corazón en el que si hoy está todo bien con Dios, buenísimo. Pero en el momento en el que llega la prueba, decimos, no, me viene un bajón, así una tristeza, una angustia, no sé qué está pasando en mi vida. Bueno, me voy a casa, me alejo de la iglesia, me encierro y no salgo hasta que pase. Pero si viene mi amigo y me invita a la cancha, sí, vamos. Si viene mi amigo y me dice, che, vamos para el boliche, sí, vamos. Pero si viene el que te invita para la iglesia, no, a la iglesia no, o sea, es que... Y esa persona de doble ánimo, como dice aquí, siempre va a ser inconstante, porque le falta la perseverancia, no desarrolló la paciencia, la perseverancia y los frutos que se desarrollan mediante estas pruebas que superamos, ¿no? Cuando hablamos del hombre de doble ánimo, cuando pensaba en esto, inevitablemente me acordé de Pedro. Pedro, aquel hombre que en una tormenta salió de su barca. El único de todos los discípulos que estaban ahí es el único que se animó a salir de esa barca. Una fe inigualable, porque ninguno de los otros se animó. Es más, le decían, no, ¿cómo vas a salir? Estás loco, mira la tormenta, mira el agua, cómo se mueve. Pero Pedro marcó la diferencia. Señor, si eres tú, manda que camine sobre el agua. Ven, le dijo el Señor Jesús. Pedro puso su pie en el agua. Una fe tremenda. Pero ¿qué pasó? Se empezó a hundir. Cuando su mirada se enfocó en la tormenta, se empezó a hundir. El Señor Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Doble ánimo. Tuvo fe y al mismo tiempo, un instante después, tuvo la duda. Y esas palabras del Señor, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y así en la vida del creyente,
la duda puede invadirnos a nosotros y ser como Pedro, que nos empezamos a hundir en el agua. Aquí el Señor Jesús tenía su mano extendida para sujetar a Pedro y salvarlos de esa tormenta, ¿no? Muchas veces nosotros, en vez de sujetar la mano del Señor, nuestro orgullo, nuestra arrogancia hace que directamente nos hundamos hasta el fondo del mar. Y cuando tocamos fondo, ahí es cuando decidimos buscar ayuda, ya cuando no damos más. Y aquí nosotros, en esta persona de doble ánimo, esta persona que tiene el corazón dividido, vemos que su fe va y viene, sube y baja, dependiendo de las circunstancias de la vida cotidiana, cuando no debería ser así. Nosotros vemos en el sermón del Señor Jesús que le hablaba a sus discípulos: ustedes no se preocupen por nada, ustedes no piensen en qué van a comer, qué van a vestir, porque así como Dios provee a los animales silvestres, como los pájaros, que ellos no viven preocupados, así como ellos deben ser ustedes. Busquen primeramente a Dios y Él les va a dar todo lo que necesitan. Pero ese busquen requiere de nuestra acción, no de quedarnos sentados esperando a que otro lo haga por nosotros, sino requiere de nuestra acción, salir a buscar a Dios, más allá de estas cuatro paredes. Buscar a Dios no es solamente del fin de semana, sino de lunes a domingo. Poder buscar a Dios y crecer, y Él nos va a dar todo lo que necesitamos. La fe en Dios es lo que es la marca del creyente, ¿no? Una fe, un corazón entregado totalmente a Dios, y no un corazón dividido como el que vemos aquí. Dios, como dice aquí, empezó una obra, y como dice en Filipenses 1:6 también, Dios empezó una obra en cada creyente. Fíjense que remarco la diferencia: en cada creyente, no en cada persona, sino en cada uno de aquellos que son sus hijos, aquellos que decidieron una vez darle su corazón a Jesús. Dios empezó una obra en el creyente, y la promesa es que Él la va a terminar. Él va a terminar la obra que empezó en vos, en vos, en vos y en mí. Esa obra tiene que terminarse, y nosotros debemos tener la fe para que de esa manera podamos tener un camino constante y de esa manera agradar a Dios en todo. ¿Qué podemos esperar de una persona que tiene un corazón dividido? Bueno, muy pocas cosas podemos esperar de una persona que tiene el corazón dividido, porque una persona que tiene el corazón dividido te va a hablar de las cosas de Dios, pero con su vida te va a demostrar otra cosa. Lo que escribe con la mano lo borra con el codo, como dice el dicho. Bueno, de una persona con un corazón así no se puede esperar mucho si uno quiere crecer. Uno debe buscar personas que nos ayuden a nosotros a crecer en nuestra espiritualidad, que nos ayuden a desarrollar nuestra fe, que nos animen a una vida cristiana con propósito, y el propósito sea agradar a Dios, que podamos descubrir cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, y de esa manera nosotros ir siendo personas que le dan el corazón por completo a Dios. Parece fácil, parece una tarea fácil, pero déjame decirte que
se torna difícil cuando hay áreas en tu vida que permanecen en la oscuridad. Cosas que no le quieres entregar a Dios, esos secretos que nadie conoce, esos pecados ocultos que muchas veces nos acusan en nuestra mente. Eso va a hacer que tu corazón esté dividido. Pecados ocultos, pecados que no has confesado a Dios, esas cosas por las cuales tu conciencia te acusa, te dice, ¿cómo puedes estar el domingo en la iglesia? Acordate lo que has hecho, ese pecado que no lo has confesado a Dios, eso de que nadie sabe y tu corazón se divide y te quita el gozo, ese pecado que te va a ir comiendo desde adentro hasta que tienes dos opciones. Hasta que se lo confieses a Dios, hables con un consejero, o hasta que te hunda hasta el fondo y decidas no salir por vergüenza, por miedo. No es la idea de que una persona así se hunda, sino de que pueda crecer. ¿Y cómo puede crecer? Buscando a Dios. Buscar a Dios es fácil. Más hoy con tantas herramientas que tenemos. Tenemos personas dispuestas a ayudarnos a crecer. Y la pregunta es, ¿qué esperas? ¿Qué esperas para buscar a Dios? ¿Qué esperas para entregarle tu corazón a Él? Para depositar toda tu fe en el Señor, quien ha demostrado que te ama, quien ha demostrado lo que es el amor de verdad. No le des tu corazón a cualquier persona, no le des tu corazón a cosas que no tienen valor, cosas secundarias como el dinero. Dale tu corazón a Dios, que las cosas de Dios tienen provecho en esta vida, pero también en la vida eterna. Las cosas de este mundo tienen provecho solo aquí. Y provecho entre comillas, porque el vacío que el ser humano puede sentir no se llena con dinero, no se llena con alcohol, no se llena los hombres teniendo 20 mujeres, las mujeres teniendo 20 hombres. No se llena de esa manera. Y si se te han cruzado otras ideas en la cabeza, no se llena de esa manera. Ese vacío lo llena únicamente Dios. El ser humano nace con ese vacío a causa del pecado. Y es por eso que ese vacío tiene la forma de Dios y no puede ser llenado con nada más. El pecado causa la división entre el ser humano y Dios. Y el ser humano busca llegar a Dios, busca llenar ese vacío. Ustedes fíjense lo que hizo el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. En Génesis 9, las personas buscaban llegar a Dios. Vamos a construir una torre, la torre más alta que se haya visto en la historia. Surge la torre de Babel. ¿Cuál era el objetivo? Acercarse a Dios. El hombre desde el principio intenta acercarse a Dios de muchas formas y no lo consigue. Que hay algo que nos separa. La religión no te acerca a Dios. Cargar una Biblia abajo del brazo no te acerca a Dios. Cantar canciones cristianas o poner en tu casa canciones cristianas no te acerca a Dios. Nada nos puede acercar a Dios. Es por eso que Dios se vino a nosotros. Él vino en forma de hombre, Dios hecho hombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús, Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso que el hombre no pudo hacer desde el principio de la humanidad, llegar a Dios,
Dios vino al hombre. Dios dio el primer paso para que el hombre pueda tener plena comunión con Dios. No hay otra manera de llegar a Dios, sino por medio de Jesucristo. Jesucristo, aquel que vino, demostró ser un Dios todopoderoso, soberano, conocedor de todos los pensamientos de las personas, conocedor de lo que iba a pasar, conocedor de todo. Él demostró ser Dios omnisciente. Y aún así se entregó por vos y por mí hasta morirse en la cruz. Un sacrificio que fue aceptado por Dios. Ese sacrificio es el que nos da a nosotros la perfecta comunión con Dios. ¿Tienes fe para creer en esto? Es la pregunta que debes hacerte. ¿Tienes fe para creer en que Jesús es el Hijo de Dios y murió por vos, por tus pecados? Se necesita fe. Solo una persona en la humanidad dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre, nadie va a Dios si no es por mí, dijo Jesús. Cuando muchos otros de la historia dijeron: debes buscar la verdad, debes buscar tu camino, todos los caminos te conducen a Dios. Es una mentira. Jesús es el único que afirmó ser el camino a Dios, porque lo es. Jesús dijo: yo soy la verdad, porque lo es. Y todo lo que Él dijo son las verdades. Yo soy la vida. Él vino a darte vida eterna y vida en abundancia. Cuando el pecado te condenaba, cuando en pecado estabas muerto, dice Efesios 2, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, he aquí vino Jesús a darte vida y vida eterna. ¿Qué esperas para darle tu fe, para darle tu corazón? Si sos una persona que nunca ha experimentado el nacimiento espiritual, debes tomar la decisión única y personal de decir: soy pecador, necesito un Salvador. Y hacer una oración en la cual le expreses a Dios que aceptas ese regalo divino, esa gracia inmerecida. Pero si sos creyente, si has tomado esta decisión de ser hijo de Dios hace tiempo, debes decidir entregarle todo tu corazón a Dios. Y entregarle todo tu corazón implica cada cuarto, cada rincón de ese corazón, aún hasta lo más profundo, lo que te avergüenza, aún eso, para que tu camino sea un camino constante y progresivo en las cosas del Señor. No hay cristianos llaneros solitarios, no hay cristianos que se puedan desarrollar su vida espiritual solos. El Señor nos manda a nosotros a que nos congreguemos, a que andemos juntos, y no solo los domingos, sino que en cuantas más veces en la semana nos podamos juntar los creyentes, más va a ser nuestro crecimiento, porque nos estamos limitando a contaminarnos con las cosas del mundo. Por eso cuando una persona, un hermano te diga: che, nos juntamos el miércoles a orar, vamos. Cuando te diga: nos juntamos el jueves, vamos. Si te dice: nos juntamos el viernes, vamos. No pongas excusas, no pongas peros, porque esas excusas son las que te están limitando en tu crecimiento. Y yo no hablo a nadie en particular, yo estoy hablando en general y de cómo uno puede crecer. En cuanto más tiempo le dediquemos a Dios, más vamos a crecer. Ahora la pregunta es: hermano, hermana, ¿quieres crecer? ¿Quieres conocer a Dios?
¿Qué esperas? ¿Qué esperas para obedecerle? ¿Qué esperas para cumplir con sus mandamientos? ¿Qué esperas para reunirte, para desarrollar tu fe, tu paciencia, tu perseverancia, para darle tu corazón a Dios y dejar de ser una persona con el corazón dividida? La mitad para Dios, la mitad para mí. Así está el perfecto equilibrio. No hay equilibrio en eso. No hay equilibrio. ¿Vos quieres progresar en la vida? Busca primeramente el reino de Dios. Él te va a dar todo lo que necesites. Porque hay caminos, dice Proverbios, el libro de la sabiduría, hay caminos que al hombre le parecen rectos. Esforzarme para trabajar y obtener un ascenso, buenísimo. Sacar 10 en la escuela, sacar todas las materias de la universidad, ser un trabajador, el empleado del mes, buenísimo. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es la muerte, dice Proverbios. No confundamos las cosas que aparentan ser buenas con cosas que nos van a acercar a Dios. Si las cosas te alejan de Dios, sea tu trabajo, sea un hobby, sea lo que sea, una persona, si te aleja de Dios, no es bendición. Por más que vos le quieras poner el título, es la bendición que Dios me envió. Si te aleja de Dios, no es tu bendición y no es bendición de Dios. No dividas tu corazón. Tu corazón tiene que ser del Señor. Y esa es la fórmula para que vos puedas crecer en la vida espiritual. Como dijo el Señor, el que tenga oídos, oiga. Terminemos con una oración y después le dejo este lugar a Javi. Bendito Dios, amado Padre, Señor, te damos gracias por tu palabra, que nos anima a entregarte el corazón completo a ti, Señor. Que nos anima a que a pesar de que estemos pasando pruebas, que podamos tener gozo sabiendo que esas pruebas son para nuestro crecimiento espiritual. Que nuestra fe no sea como las olas del mar que van y vienen, sino que podamos tener una fe firme y anclada, Señor, como esa boya de la cual contábamos, que siempre se mantenía a flote en el mismo lugar. Que Jesús sea el ancla de nuestra vida, sea nuestra roca inconmovible, Señor. Que nuestra fe, esa fe que una vez hemos depositado en el Señor Jesús, que pueda crecer más y más con las pruebas. Bendice, Señor, a cada persona aquí presente y que tu palabra, Señor, obre en cada uno de nosotros, que podamos ser personas no de doble ánimo, sino que podamos ser, como dice aquí tu palabra, perfectos y cabales, sin que nos falte cosa alguna. Si tenemos falta de sabiduría, Señor, danos sabiduría, porque tú das abundantemente y sin reproche. Te pedimos, Señor, de tu sabiduría para pasar las pruebas, para buscarte, para crecer en ti, Señor. Y que tú, Señor, seas el centro de nuestra vida. Padre, obra en nuestras mentes, en nuestros corazones, y que no quede solamente en ser oidores de tu palabra, sino también hacedores de ella. Que esto que hemos aprendido, Padre, podamos llevarlo a la práctica. Dejamos, Señor, todo este tiempo en tus manos. Bendícenos en el nombre del Señor Jesús. Amén.